gracias, querido doctor Andrés, querido amigo de esta escuela, de todos y cada uno de los alumnos y maestros que la conformamos. Apreciamos mucho sus valiosos comentarios y sobre todo esta otra perspectiva que existe. Francamente, yo creo y siempre lo he dicho en clases y lo digo abiertamente, el sistema penal acusatorio sin dogmática no hay sistema, porque la dogmática se legitima en el mismo sistema y a veces pensaríamos que no tienen tanta legitimidad o tanta conexión y la verdad es que sí lo tienen porque también se valora el tema de cuál es el delito, cuál es el bien jurídico tutelado, cuál es el grado de afectación del bien jurídico para entonces poder imponer y poder justificar la necesidad, la proporcionalidad e incluso la idoneidad de la medida cautelar. De verdad apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Todos y cada uno de nosotros. Ahora me toca cederle la palabra a el doctor Esteban Gilberto Arcos Cortés, que está también aquí con nosotros, ansioso de poder explicarles desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la propia instituciones de educación, el tema de la cautela. Únicamente voy a referir que igual es licenciado, maestro, doctor, es amigo, es maestro, es alumno, exalumno también de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, y la verdad es que queremos y reitero de sobremanera a esta institución, les cedo el uso de la voz, por supuesto, y también les quiero presentar que él es asociado en el despacho Nazar y Asociados, ve todos los temas de cautela, ve los temas de análisis procesales con el doctor Cuauhtémoc Vázquez, incluso trabajan mucho en simbiosis porque mientras uno hace el análisis procesal, el análisis de riesgo, bueno, el otro lo defiende dentro de la audiencia y han trabajado maravillosamente en equipo. Escuchemos lo que nos tiene que decir. Estimado doctor, sea usted bienvenido, le cedo el micrófono y la cámara. Gracias, ¿qué tal? A todas, todos, es un honor. Ya sé que lo han dicho tanto el doctor Cuauhtémoc, Erika, pero de verdad es un honor. A mí me da mucho gusto el poder ver cómo la Escuela Jurídica y Forense sigue creciendo y espero en Dios que seguirá creciendo con nuevas incluso ofertas en tanto a licenciaturas, especialidades. Me da mucho gusto, el licenciado José, pero conocido en el medio académico como Pepe, que siempre nos ha atendido de sobremanera y estoy muy contento de estar aquí. Fíjense que a mí me va a tocar hablar respecto de, en el ámbito académico, la experiencia que hemos tenido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero cómo aquí en nuestro país es muy importante el análisis desde una perspectiva jurídica académica, de entrada, el análisis de riesgo. Ya lo decía la doctora Erika Bardales, los análisis de riesgo hoy en día y más por parte vamos a decirlo así, de las consultorías, de despachos privados, es muy importante. Porque cada vez más nos damos cuenta que la UMECA, que las USMECAS, de acuerdo a la entidad federativa, están saturadas de trabajo. Esa es una realidad. Y qué mejor tener la oportunidad de ir con expertos a que puedan hacerse y contratarse esos servicios, que de una manera profesional y objetiva se hagan estos análisis de riesgo. Yo los invitaría porque al final del día es una herramienta que tenemos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista profesional, y no solamente los defensores, ahí a los que participamos a veces desde el punto de vista de asesor jurídico, también podríamos presentar análisis de riesgo para mantener a una persona, tal vez en una prisión preventiva justificada si es que se requiere, o tal vez imponerle más medidas cautelares en el sentido tal de que un análisis de riesgo debe y puede servir para ambos lados, no solamente para la defensa, sino nosotros también hemos contratado al doctor Cuauhtémoc en análisis de riesgo desde la perspectiva de asesores jurídicos. Eso es muy importante y me parece que no se debe olvidar. Y déjenme decirles que en este breve pero corto tiempo es muy importante ver que el tema cautelar debe ser analizado también desde la perspectiva de las universidades, las instituciones académicas. Nos damos cuenta que en los planes y programas de estudios, y puede ser incluso de la UNAM, y es algo que he pugnado que ya debe ser una materia optativa en el nuevo plan de estudios que se está formando, debe de existir la materia de medidas cautelares, porque no solamente la medida cautelar nos incide en la materia penal, sino la medida cautelar, si la vemos en un sentido
amplio, la medida cautelar incluso se ve en el amparo, con la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Es la medida cautelar del amparo. Y así sucesivamente, en materia familiar, en materia civil, existen medidas cautelares. Entonces, me parece que ahí han quedado al deber en los planes y programas de universidades, de instituciones académicas, el tema de poner una materia que se llame medidas cautelares. O sea, entender qué es la medida cautelar, cómo la medida cautelar va a tener principios, naturaleza, y que esta medida cautelar a final del día es ajena a lo procesal. Yo puedo hablar de procesal fiscal, procesal penal, procesal civil, pero la medida cautelar como tal prácticamente está en la orientación de ser ese acompañamiento del proceso. Y hoy en día nos damos cuenta que es muy significativo que no se dan estas características en el ámbito académico. Y déjenme decirle, y no es tema de promoción, pero una institución que se ha abocado a sacar cursos y diplomados especializados con el enfoque y con la materia de medida cautelar es la Escuela Jurídica Forense del Sureste. Entonces, ahí en sus diplomados, en los cursos que ha tenido, ellos han abocado a eso y me parece que ha sido una deuda pendiente por las instituciones académicas. Aquí seguramente, y como siempre les digo a los alumnos, seguramente habrá rectores, rectoras, seguramente habrá diputados, diputadas, senadoras, senadores, etcétera. Pues me parece que esa es una orientación de una buena política pública, hacer y ver que el derecho efectivamente se tiene que ir adaptando. Y hoy en día el tema cautelar es muy importante. Hoy en día hablamos de despachos especializados en materias cautelares, hablamos de abogados que solamente hoy en día están viendo la materia cautelar. Entonces me parece que esta especialización que se requiere y que se debe de tener por parte de todos y cada uno de nosotros va vinculada con lo académico. Y fíjense que la Corte Interamericana está muy en los ojos hacia México. Desafortunadamente, y digo, no es crítica, sino es construir, pues me parece que en los últimos tiempos y sobre todo también ahorita con la Suprema Corte que determinó que las opiniones consultivas, ojo, opiniones consultivas no deben ser consideradas o tomadas en cuenta por parte de los jueces, creo que estamos dando un paso hacia atrás. Porque ¿cuál es la vanguardia? ¿Qué es lo hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos es que el proceso cautelar ayude y coadyuve con los procesos, en este caso en la materia penal, y que sea la orientación tal de ver de un análisis, de una escalera, de una circunstancia de lo más gravoso a lo menos gravoso, ¿cuál es la que debe de convenir para los justiciables? Porque hoy en día seguimos viendo y todos en la praxis, y lo dijo el licenciado amigo Andrés, seguimos observando y van a ver que Erika lo va a cerrar, una tendencia por solamente ver la prisión preventiva como la única medida cautelar, a pesar de que en el 155 tenemos un catálogo. Muy interesante porque cuando me encontré en la Corte Interamericana, al platicar con una de las juezas, Patricia Glover, de Chile, ella decía, es que yo no entiendo cómo México no evoluciona. No evoluciona, y no lo decía en un sentido de crítica, decía, no evoluciona teniendo tan buenos académicos, teniendo pues una gama de recursos, una gama de por qué siguen viendo a la prisión preventiva como la única medida cautelar, por qué utilizan el arraigo como la única herramienta para poder investigar. Y estas son preguntas que deberíamos de seguir cuestionándonos. ¿Por qué seguimos viendo a la medida cautelar de prisión preventiva justificada como la única medida? ¿Y dónde están los brazaletes electrónicos? ¿Y dónde están los, vamos a decirlo así, los monitoreos que puedan ser desde el punto de vista y tal vez desde una firma periódica? ¿Y dónde están las garantías económicas? Realmente el 155 del Código Nacional, y aquí hubo creadores como Erika, como Cuauhtémoc, que estuvieron en las mesas, y muchos otros que ayudaron, abonaron y dieron su granito de arena, donde la importancia era evitar la prisión, evitar que una persona enfrentara un proceso en prisión. Y hoy en día, ¿qué es lo que observamos? Todo lo contrario, que cada vez más seguimos saturando las cárceles y sigue estando el discurso
que desde antes del 2008 seguía existiendo. A todos lo estamos mandando a las cárceles porque es mejor encerrar y luego investigar. Qué lamentable, me parece que ahí también debemos hacer, se ha construido desde el ámbito académico también. Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación tiene sus guías judiciales. Y hoy lo platicaba en la mañana, hoy con la doctora Erika tuvimos un cambio de medida cautelar de un chico que se encontraba en prisión preventiva justificada y lo sacamos, pero imagínense, 5 meses después, la persona fue vinculada en enero de este año y le impusieron prisión preventiva justificada. Y hasta que tuvimos una revisión y que fuimos con un juez, el juez dijo, pues bueno, ¿por qué desde el principio le impusieron prisión preventiva si con los datos realmente esta persona debería de enfrentar el proceso en libertad? Pero ya estuvo 5 meses en prisión. ¿Se imaginan eso? Los que son litigantes, desde el punto de vista académico, tener a un familiar 5 meses en prisión y que le hayan dicho, pues no era la adecuada, pero pues ni modo, y ahorita sí te la cambio. Tampoco debe de ser eso, me parece que debe haber una homogeneización en las audiencias, porque también, y no me dejarán mentir, cuando nos enfrentamos a una audiencia de revisión de medidas cautelares, cada juez impone su metodología. Tú llegas y te dan el uso de la voz como defensor, porque el defensor es el que solicita la modificación de medida cautelar en la gran mayoría de las veces, y el juez dice, adelante defensa, tiene el uso de la voz. Su señoría, quiero señalar que hoy en día existe un cambio objetivo en el cual, y a veces te detienen y te dicen, espérame, platíqueme desde antes, platíqueme el cómo quedó vinculado, platíqueme por qué lo vincularon, platíqueme qué medida cautelar le pusieron, y luego ya me dice, ok, su señoría. Pero luego vas con otros órganos jurisdiccionales y cuando tú entras a dar esos antecedentes de su señoría, permítame decir, cuando se vinculó a proceso, el 30 de enero del 2023, tal, te dicen, abogado, no me diga hechos, yo no estoy para ver qué es lo que hizo mi homólogo mal o bien, yo no soy la sala, yo no soy el revisor, por favor céntrese nada más a darme los argumentos de por qué usted considera. Entonces tú dices, bueno, sí doy antecedentes, no ya doy antecedentes, y esto pasa mucho en lo federal, en lo local, Estado de México, Ciudad de México, las fugas, o sea, no sabes qué juez, o más o menos ya cuando tienes experiencia dices, ¿con qué juez vas? Con Esteban. Ah, sí, a él sí dile antecedentes porque él sí lo pide. ¿Tú con qué juez vas? Con Gilberto. Ah, no, a él no le des antecedentes porque él te va a mandar a... Entonces dices, espérame tantito, ¿y cuál es la metodología? Porque al final del día debería de existir una homogeneidad. Eso también nos va a dar la capacitación. Eso también se ve en otras latitudes, en otros países, que sí existe la homogeneidad. Por eso tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero como que cada quien ha agarrado su camino, su naturaleza de hacer de la audiencia de revisión de medidas como algo propio, y me parece que ahí tenemos un problema. Ahí puede haber, a lo mejor el día de mañana, el seguir una metodología. Yo no digo que las guías del Poder Judicial estén bien y sean excelentes, todo tiene mejora, pero me parece que si seguimos una metodología estandarizada, podemos hacerlo. Vean cómo son las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un mismo guión. Yo no me puedo salir, no porque sea México y voy a litigar, litigo distinto que, Trinidad y Tobago o litigo distinto que Argentina, no. Tienes una metodología. Me parece, y el punto central aquí es crear un método acorde que pueda nutrir el tema cautelar, un método acorde que pueda hacer que la metodología de las medidas cautelares se lleve a buen puerto. Y esto me parece que sería genial para todos, ¿eh? Y lo hablo desde el órgano jurisdiccional, lo hablo desde la defensa, lo hablo desde la asesoría jurídica y también el Ministerio Público. El que tengamos una estandarización a un modelo cautelar de metodología de audiencias para seguirlo y que no tengamos que decir este sí, este no, este juez sí, este no, él no te la va a cambiar porque él no es de cambiar medidas cautelares, él sí te la va a cambiar y hasta te la va a quitar porque él es muy garantista. Me parece que eso ayudaría a que también el justiciable tenga una justicia pareja, por llamarlo así, y que es lo que luego pugnamos en las aulas al momento de generar mínimos para que los estudiantes salgan entendiendo, porque esa siempre ha sido una de las discusiones que también he tenido, permítanme decirles, los concursos de juicios orales, los concursos de universitarios que se llevan,
a veces no les enseñan lo que es la realidad. Y me parece que también ahí está, y ligo una vez más, la valía de la Escuela Jurídica y Forense. La Escuela Jurídica y Forense del Sureste se ha centrado en tratar de darles a los alumnos lo que es la vida real, no una vida de un caso hipotético, de que luego incluso yo soy no partidario de que luego los hacen los concursos de juicios orales, pararse y que pueden pararse y decir su alegato de apertura caminando. Y yo siempre les he dicho, ¿y dónde han visto eso? En ninguna sala del Estado de México, de Ciudad de México, a nivel federal, te dejan parar y puedes estar diciendo tu alegato de apertura. No, es que eso es lo que debería de ser. Bueno, pero eso no es lo que aplica. Sale el alumno y cuando ya quiere litigar, quiere llevar a cabo a la praxis lo que aprendió en un taller que está fuera de la realidad, me parece que ahí tenemos que hacer mayores alcances, tenemos que pugnar por una homogeneidad también en la capacitación o en la educación que se le está brindando a los hacedores, a los futuros abogados en derecho. Y creo que también ahí va a tener mucha valía esta profesionalización que se va a buscar, porque permítanme decirles, cada vez más está pugnando más el tema de la colegiación, colegiar a los abogados, estandarizar también las normas mínimas. Me parece que eso será a lo mejor en 10, 15 años, pero miren, hace 14 años se tuvo un sueño, hace 14 años se quiso innovar y ser vanguardista en el tema de la educación. Y a 14 años estamos hablando de una consolidación, a 14 años estamos hablando de una institución sólida y seguramente en 14, 15 años después estaremos hablando de 30 años de consolidación de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, en el cual a lo mejor ya incluso su nombre sea Universidad Escuela Jurídica y Forense, y esto permita el día de mañana seguir abonando, apremiando y sobre todo dando un granito de arena para contribuir a la sociedad mexicana. Con esto me despido, es breve el tiempo, es poco, pero quiero agradecer, felicitar y de verdad dar mis mejores abrazos y también al equipo técnico que se encuentra, a Vanessa, a Elizabeth, personas que también han estado y que son parte de ese festejo de la Escuela Jurídica y Forense y que siempre les he dicho, todos son parte de la Escuela Jurídica y Forense y me siento muy honrado de ser parte no solamente del claustro, sino también cuando lo dijeron como alumno. Le debo mucho a la escuela, la felicito y enhorabuena. Muchas gracias.